En el libro de Samuel the book of encontramos Samuel, una historia de un we hombre find que se the llamaba story of a Elí. man Era un named Eli. profeta. He was a prophet. Elí, si usted no se Eli, if you acuerda, don't remember, fue el que crió was the one who a raised Samuel. Samuel. Y And Samuel Samuel creció y grew up siguió su ministerio. and Elí continued his era el ministry. responsable, Eli el was the one sacerdote responsible. He was the priest del templo. of the temple. Y cuando ya se hizo And viejo, when he got old, él puso a sus he hijos had made his children, en su lugar he put his children in his place. y descuidó la obra. And he neglected the work. Cuando le venían a dar When noticias de que they sus came to hijos give no news estaban that his children operando were not operating ordenadamente en el templo, orderly in the temple, él lo descuidó. he neglected Y it. resultó de que And it por el resulted pecado that de because sus of the hijos, sin of his children, Dios permitió God allowed que el enemigo the viniera enemy to y come robara and steal y matara and kill a mucha gente many people del pueblo de Dios. of the people of God. En el proceso And in the process, se robaron el arca. They stole del the Señor. ark of the Lord. Hicieron ellos una And they carreta, yo creo que así made se dice en español, no estoy muy seguro, un cart. a cart. Hicieron para And cargar they made el it arca. to carry the ark. Y así fue como And ellos that's la how llevaron. they took it. That's how they carried Y it así around. fue como ellos And tomaron that's how posesión they del arca took por possession of the un ark largo tiempo. for a long time. Pero luego cuando David But when David entró en la autoridad came into en authority cierto tiempo, at a certain time, él decidió he ir a decided traer to go and bring el arca the ark de los filisteos. from the Philistines. Los filisteos, The desde que se Philistines, llevaron el arca, from the fíjese time they bien, took the ark, el arca representaba the la ark presencia de represented Dios. the presence of God. Pero la presencia de But Dios the en un presence lugar of no God adecuado trae In the juicio. wrong place brings judgment. Y en lugar de ellos ser And bendecidos, instead of eran them being maldecidos. blessed, they were cursed. Ellos aprendieron They learned temprano early que la razón de que that the estaban reason siendo that they were maldecidos being con cursed enfermedades, con with muertes, sickness con and muchas death cosas, and a lot of things era porque tenían was el because arca they had de Dios the ahí. ark of God there. Entonces ellos se So then dieron they dejar el arca, decided que to se la leave llevara the ark David. for David to Pero take fíjese it. bien, But look at this. Dios God tiene orden has order en todo lo que es de Dios. in everything that is of God. Nada se hace Nothing fuera is de done orden. A out veces of que order. hacemos Sometimes cosas we do buenas things that fuera are de good, orden. but they're out of order. Esto no le agrada al This is Señor. not pleasing to the Lord. Aunque sean cosas Even though they buenas, may be no le good agrada a things, Él. they don't please Him. Yo siempre le he I've enseñado a always taught usted you que si usted tiene that if you responsabilidad, have usted a cuide responsibility, you su take care responsabilidad, of su your responsibility, your ministerio. ministry. No vaya a hacer cosas Don't go and do buenas good en otra things parte somewhere donde else Dios where no le ha God puesto. hasn't placed you. ¿Por qué? Why? Porque esas cosas Because buenas those good se things tornan en turn maldición. into curse. ¿Ok? Entonces David fue So a traer David el went to arca. bring the ark. Dios se lo permitió. God allowed it. Pero David hizo un error But muy David made a grande. very big mistake. David usó David used la carreta que habían the hecho los cart that the filisteos para Philistines had traer made el arca. to bring the ark. No era lo que Dios le It había wasn't mandado. what God had sent him to do. Él había ordenado He que had ordered for that el arca Ark de Dios, of que God, representaba which represented su his presencia, presence, no se debía de manejar it más que shouldn't be por quién. managed only by Nadie más No one podía else manejarle de ninguna could otra manage manera. it in any other Ellos way. tenían que cargarla they y had to llevarla. carry it and take it. Y porque no lo And habían because hecho they hadn't done it correctamente, correctly, la carreta The pegó cart en un pozo got o en stuck in una piedra it hit y se la rock, dio, and it y al jumped ladearse, over. And as it did uno that, de los hombres one puso of the las men manos put his para que no se hands on caera it for el the ark arca not to y fall, Dios lo mató. and God killed him. Entonces David So se then asustó. David got Si afraid. este es el hombre de He got Dios, scared. See, hermano, this is a man of God. que no siempre Who not estamos always- correctos. Yo sé we're que not mucha always gente correct. nos I mira know a como lot of que people look todo at lo us que like hacemos tiene que everything we ser do has correcto. to be correct. Hay veces que There's hacemos times cosas en when la we do carne y things in no the en flesh la voluntad and de not Dios, in God's ¿ok? will.
Somos todavía We are humanos. still human. No espere perfección todavía, Don't ni expect de mí, ni perfection de algún from otro me líder yet, aquí en or la any iglesia, other porque leader here no at lo church, because tenemos. we don't have it. Ok. Okay? David David era hombre de was Dios, a man of God, pero David but estaba David haciendo las was cosas doing incorrectas. things incorrectly Al llevar el arca and taking the ark en la manera que Dios no in lo the había way ordenado y that dejar God el had not arca en ordered, un lugar que Dios no había and to ordenado. leave it in a place that God hadn't ordered. Al fin, si Finally, ustedes siguen if you leyendo, keep reading, al fin David finally logró David accomplished llevar el arca to take en the su ark apropiada to, manera, in the como appropriate Dios le había way ordenado, as God had ordered him y to, llevarla hasta el and to palacio take it to the palace del rey of the que king, era él. who was him. Ok, Okay, so David decidió David traer el decided arca to bring a the ark Jerusalén. to Jerusalem. Los filisteos la habían The Philistines capturado en had los últimos captured días del profeta Eli, it in the last days of the prophet pero Eli. les But costó muy caro it cost el haberla capturado en 1 de much. Samuel Or in 1 7:1. Samuel 7:1. 1 de Samuel 1 Samuel 7:1. 7:1. Vinieron los de Kiriat And the men of Jearim, Kirjath y llevaron el arca de and Jehová fetched up y the la ark of the pusieron Lord, en casa de and brought Abinadab, it into the house of Abinadab situada in the en el hill, collado, y santificaron a sanctified Eleazar su Eleazar hijo his son, para que to keep the guardase ark el arca of the de Lord. Jehová. David decidió traer el arca a David Jerusalén. decided to bring the ark Su to motivo Jerusalem. era His bueno, motive pero el was good, método but era the malo method o was equivocado. wrong. It was Estaba mistaken. correcto en sus He was intenciones, correct in his pero su intentions, implementación but his era equivocada. implementation was Dios le había wrong. ordenado que el God had arca solo ordained se for the ark cargaría alone to en be los carried hombros de los on the levitas, shoulders of the Levites. pero David se le hizo But fácil David, it cargarla was easy sobre for him un to carry carro it upon nuevo a new preparado cart solo prepared para ello y for it preparado alone and por prepared el enemigo, by los the enemy, the filisteos. Philistines. Wow. Wow. ¿Qué tiene que ver todo eso? What does all that have to do with anything? ¿Por qué se va a enojar Why is Dios? God going to be angry about that? Dios tiene orden, God has hermanos. order. Y yo siempre le And enseño I've a usted always que taught Dios you es that un Dios de God is a orden. God Dios of no hace order. las cosas God doesn't do desordenadas. things out Cuando of usted order. empieza a hacer When las you cosas begin to do desordenadas things en el out of nombre de order Dios, in the está name of fuera de God, orden. you're out of order. Cuando usted está haciendo When las you cosas are de Dios, doing the usted las things va a of hacer en God, you're orden. going to do them in order. ¿Ok? Okay? Esto es muy This importante. is very important. En el verso 7 In dice, verse y el 7 furor it de says, Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí. Este es el hombre que This is the detuvo el man arca that para que no cayera. Y held lo up the hirió ark so it allí wouldn't Dios fall. por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Versos 8 y 9. Oh, verse 8 and Y 9. se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Se hizo una pregunta o quizás se la hizo a Dios. Muchas veces A en lot nuestra of times ignorancia in our ignorance, no podemos ver we can't see lo correcto what o lo is que Dios correct, or manda o what lo que God Dios sends, or what ordena, God lo que ordains, Dios pide, lo what que God Dios asks quiere for, what God de wants nosotros, from hermano. us. Y cuando esto And when sucede this nos cuesta. happens, it ¿Ok? costs us. Acuérdese bien, Remember that. acuérdese bien, como Remember, hombres y mujeres as de men Dios, and Dios women of God, requiere God cierta requires integridad de certain nosotros. integrity from us. Y cuando nosotros And when hacemos las we cosas, do ahí things, se va, ahí se va, Just, oh, there it goes. nos cuesta. It costs us. Nos cuesta. It costs Muchas us. veces no A lot of sabemos times por we qué don't me está know pasando why esto, this por is qué happening to me. todas estas cosas, Why all por these qué estoy things? sufriendo. Why am I suffering? Muchas veces es por Many falta times it's because of de hacer lack las cosas of en doing orden como things Dios in las order pide. Con las as God cosas asks de us Dios, to. With hermanos, the no things se of juega. God, you don't play with the things of God. Con las cosas de Dios no You se do juega, not play with ni the en un things of God. disparate, ni en ninguna otra Not forma, in ni any se way. toman a lo You ligero don't even tampoco. take Las it cosas de lightly. Dios The son things of muy, God are muy very, very estrictas strict y muy en and orden. very in Dios order. es un Dios de God orden. is a God of order. Dios no ha hecho ni God nunca hará hasn't nada desordenado. Ever done anything Todo out of está en order. su lugar Everything is y in así its como place, Dios dice, and así just as es. God said it, that's how it is. En eso podemos nosotros In confiar that we can que trust cuando Dios that when dice, God da, dice, says, te os "Given dará, it shall be Dios given lo va a unto you," hacer. God will do it. No hay duda, no hay There's que no ojalá doubt. There's o no, quizás oh, perhaps, o or a lo hopefully, mejor or no. maybe.
No. Dios lo va a hacer. God will do it. A su tiempo, pero In his Dios lo va a time, hacer. but God will do it. Aleluya. Hallelujah. David puso el arca David put en the un ark carro nuevo on a new llevado cart, con bueyes, probablemente with, idea de los filisteos, los cuales eran enemigos de Israel. and- Cuando llegaron a la era de Nacón, they Usa got- extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y yo creo que con el And I think pensamiento that de with nosotros, our yo no sé si thinking, usted I lo don't está know if pensando, you are thinking this. este hombre parece que This hizo un man, it bien seems like he did something al good sostener el in arca. holding up the ark, so it wouldn't ¿Por fall. qué entonces Dios So lo va a matar? why is God going to kill him? Fíjese. Es una pregunta. It's a question. Yo no se la puedo contestar. I can't ¿ok? answer it. ¿Por qué Dios lo mató? Why did God kill him? Si él al parecer está haciendo un bien If it seems like he was doing something al no good dejar caer el and arca. not letting the ark fall. Yo no sé. I don't know. Pero yo sé una cosa. But I know one Que thing, Dios es that muy God celoso is very de jealous sus of cosas. his things. Dios es muy celoso. God is hermano. very jealous. Tengamos cuidado con las Let cosas us de Dios. be careful with the things No of las God. tómenos a lo ligero Let's not just take o them como cualquier otra lightly cosa. or like anything else. A veces nos familiarizamos Sometimes tanto we con get Dios so como si familiar Él with fuera God como as if nosotros. we make him to be Y like no us. es como nosotros. And he is not like us. Dios God es is especial, special. único, no hay Oh, otro como unique. Él. There's no one else Aleluya. like Él him. todo lo sabe, He todo knows lo all puede things, he y can todo do lo all things, hace. and he does all Aleluya. things. Dios God tiene su manera. has his ways. Dios tiene su God orden has his para order cada uno de for each nosotros. one of us. Pero también con esa But orden, also cuando with that order, nosotros when we caminamos en esa orden, walk tenemos in las that order, bendiciones we o las have ventanas the de los blessings, cielos the windows of abiertas heaven para are open bendecir a sus to hijos bless que es his usted y yo. children, which are Dios you and tiene I. bendiciones para He has nosotros. Una blessings cosa for yo me he us. dado One cuenta, thing that hermano, I've noticed, que Dios no quiere que that ninguno God de doesn't sus want hijos any of anden his children necesitado o que no tengan suficiente. to not have enough. Dios suple. God supplies. Claro que Dios tiene Of su course, propósito God has his y en el purpose. propósito de And in the Dios purpose muchas of God, veces many nos times, deja pasar por He tiempos lets us go through difíciles difficult para que times aprendamos algo so that we que can nos va a learn beneficiar a something that will nosotros, no a benefit Él. us and Él no not necesita him. He nada doesn't de need nosotros, hermano. anything from us. Los que necesitamos somos The ones nosotros who are in de need Él. are us. We need Y him. todo lo que Él And hace no es everything para that he su does beneficio, isn't es for para his beneficio de benefit, nosotros. but for our benefit. Cuando Él dice When he dar, says no es give, para it's quitarte not el to único take centavo que away tienes, your last es para penny. para It's so that he bendecirte, can para bless abrir you, las so that he ventanas can de los open up cielos, the windows para of poder heaven, tener la confianza so that de he can poderte have the ayudar trust that y he can saber help que you tú vas a, and know a that you are going to compartir, sí, pero share. la palabra Yeah, que but the estaba word that buscando I was looking steward, for is a hacer, uh, administrar, gracias, steward it administrar correctamente correctly, las cosas que the Dios le things da that a God uno. gives to you. Una de las cosas que One nos of the things estorban that más gets in the para way ser most bendecidos de Dios of como us hijos being de blessed by Dios God as children of God es que no administramos is that las we have cosas que not been Dios good nos da stewards of the things that God correctamente. has given us. We have Tengamos not cuidado administered con it esto. correctly. Be careful Si with this. queremos las If we bendiciones de want the Dios, blessings of God, cuidemos let us take las care cosas que son de of the Dios. things of God. Cuidemos Let us take care el ministerio que of Dios the nos ha ministry that confiado. God has trusted us Esta with. tragedia tiene This unas tragedy serias has some very lecciones serious o lessons implicaciones or para implications nosotros. for us. Tomando prestado del enemigo no Taking, es una borrowing buena something idea. from the enemy is not a good idea. Ellos tomaron They took el cart, the la cart. carreta, como le queramos llamar, prestada de that los filisteos. They borrowed from the Philistines. Nunca pida Don't usted ever o ask use or cosas use something prestadas que that's son del borrowed enemigo. from the enemy. Dios no necesita God doesn't need that. la ayuda He del doesn't enemigo, need the enemy's help, ni usted tampoco. nor do you. Ok, Okay, esa es la primera lección. this is the first lesson. David tomó la idea de David los took the idea filisteos. of the Los Philistines. filisteos The Philistines no eran familiarizados familiarized con las instrucciones de Dios. with the Y ahí instructions viene of la God. And pregunta there's where the question para transportar el arca de Jehová. ¿Por qué transport Dios no los the castigó a ark ellos? of the Lord. Why didn't God punish them? ¿Por qué ellos no cayeron muertos Why cuando didn't they tocaron fall el dead when arca? they touched the ark? Una buena pregunta, It's a ¿verdad? good question, isn't it? Por la ignorancia de ellos. Because of their ignorance. Hay una escritura There's que a Pablo scripture nos that dejó Paul gave us. He left it for us. que dice que donde That says, where no hay there ley, is no law, no hay culpa de there pecado. is no blame of sin.
Lo que usted no What sabe you don't know no le va a condenar isn't going to condemn hasta que you lo sepa. until you know about it. Hasta que Dios le enseñe, Until God hasta que shows Dios you, le until ponga God convicción, puts conviction entonces usted in es you, responsable then you y are culpable responsible. You're to blame de then su propia vida. for your own life. No los castigó a ellos He por didn't punish transportar them el for arca en transporting un the carro. ark in Dios a no cart. tuvo God misericordia had con ellos mercy por on su them ignorancia. because Para of their ellos el ignorance. arca era For them, sola the parte ark de was los just a bienes part of que the habían goods tomado de that they had Israel, taken from del Israel, templo. from the temple. Para ellos el arca For tenía them, the poco ark valor. had little La value. iglesia cristiana The de hoy ha Christian church of tomado today y está tomando is y taking practicando and las ideas y practicing the costumbres ideas del and the mundo habits como of the si la world iglesia as fuera if un the negocio, church were a pensando business, que si trabaja para el thinking that if it mundo, works for the world, también va a trabajar it'll para also la work for iglesia. the Qué church. torpería, hermano. How- Qué torpe es How eso. dumb is that? ¿Usted cree Do you think que el pueblo de That the people of God, Dios siendo God lo que Él being es, who He necesita la you ayuda del think He mundo? needs the world's help? ¿Usted cree Do que you nosotros think los that we cristianos Christians necesitamos robar la need to música del steal the mundo? music from the world? Come on. Come on. ¿Usted cree Do que you nosotros think necesitamos that we alguna need idea any que el idea mundo that the usa world para has contraer gente, para bring tener las people to iglesias have llenas? the ¿Usted churches cree full? que Do you Dios think that necesita God eso? needs ¿Qué, that? qué hicimos con el What Espíritu did Santo we de do with the Dios? Holy Que es el Spirit que of nos God? guía, He's es the el que one who nos guides us. enseña, es He's el the que one nos who teaches instruye. us and Y instructs Él es us. el que trae He's la the one who gente. brings the Dijo people. Cristo Jesús, Jesus y mi Christ nombre said, es ensalzado, "If my yo name is atraeré exalted, toda I la will gente. bring the Aleluya. people." No necesitamos We don't nosotros ideas need del mundo, ideas hermano. from the world. Vale más salirme de ahí I better get rápido, out of there quick. rápido. Quick. Pensando que si trabaja Thinking para el that if it mundo, va a works for the trabajar world, también it'll para la work also iglesia, for como the un church. negocio social Like a y social business, entretenimiento del mundo, entertainment como of the carros world, nuevos like a new donde car llevar where el arca, we en can take the lugar cart in, de or the preguntar park it. cómo Instead of quiere Dios asking, que lo how does hagamos. God want us to do ¿Qué this? pasó con eso? What happened with Pues that? eso te toma oración, Well, pastor, y it estoy takes muy prayer, ocupado. Pastor, and I'm real busy. Tengo que orar I para have to saber pray lo que Dios to know quiere what que God yo wants haga. for me to do. Yo quisiera And orar, I'd like pero no to pray, tengo but I don't have tiempo. time. Si usted nomás If supiera you lo just ocupado knew que how estoy, busy tengo I que am, tener 2 I have trabajos to have 2 jobs. y luego And cumplir then con mi I familia. have to take care of my family. ¿Usted cree que yo Do tengo you think tiempo that I para have orar? time to Pues pray? sabe que si se Well, you pusiera a know orar what? no If you necesitara prayed, más you que un wouldn't need trabajo. more than one job. Ya me voy a salir I'm de ahí going to get otra out vez, of there ¿ok? again, okay? Somos unos We're religiosos some religious people agarrando ideas del mundo. getting ideas from the world. A la carne y al alma the les flesh gusta and the más soul, gente en la They iglesia, like more más people in dinero, the más church, more edificios money, more y buildings, todos felices. and everyone happy. Este consejo me dio This un hombre advice de Dios a man of cuando God gave to me yo fui a when pedir que I went me to dieran el permiso. ask them to give de me tomar esta iglesia. permission to take this church. Él me dijo esto: He told me this. acuérdate Remember que la gente that people quiere decir dinero. want, people means ¿Quieres money. más dinero? You want Más more money? gente. You need more people. Busca a la gente, trae Look la for the people, gente bring the a la people iglesia into the para que church tengas el so that dinero you que can tú have the money that necesitas. you need. Yo rechacé I esas rejected palabras. those words. No las acepté I didn't accept them porque no es verdad. because it's not true. La gente no se People trae por el don't- dinero, hermano. aren't La gente se attracted. trae You por don't la bring the people in necesidad because of the que tienen money de you want from aprender them. del You bring them Señor in because para they que have the nosotros desire to los learn of the Lord enseñemos so a that we can teach caminar them to íntegramente con walk el in- Señor. with Aleluya. integrity El with the dinero, Lord. ¿usted cree que a Money, Dios do se you le think that dificulta God, bendecir it would a be la hard for iglesia God para que to no bless tenga the church necesidad so de that andar we wouldn't have a con need to go around cosas? things like that? No, No, no. no. Había una There familia was que a me dijo, family fíjese bien, who told me, listen to me this. dijo, el día que yo me vaya, He said, the day that I leave, esta iglesia va a this sufrir, church is going to suffer porque era la persona que daba because they were más the person diezmos who en la gave more iglesia. tithe, the most tithe in the church. ¿Sabe qué? You know what? Se fue la persona. That person left, Y aquí estamos nosotros and we're todavía. still here. Y la iglesia está And the siendo church bendecida. is being blessed. ¿Me entiendes? You understand?
Si Dios tuviera If que God depender de mí, hermanos, had to estaríamos depend en on problemas. me, Si Dios we tuviera would que be in depender de uno problems. de If he had to ustedes, depend on any estaríamos of en you, we would problemas be más in grandes bigger todavía. problems yet. Wow. Eso salió solo, no, That just no, came yo out no on lo its dirigí. own. I didn't say that. Pero me entiende lo que Do le you digo. understand what I'm Dios saying? no depende de God doesn't nosotros, depend on hermanos. us. Nosotros We dependemos de depend on Dios. God. Aleluya. Hallelujah. Él es el que He is suple. the one who Él es el supplies. que He's the hace. one who Él es does el que things. deshace, He's the one who hermanos. undoes the things. Nunca pensemos nosotros, We aleluya, never, que, let us que never Dios think necesita de that nosotros. God needs anything from No, us. es que yo hago tanto I trabajo do para el so much Señor work que for the no sé qué va a Lord that hacer I el don't día know que yo what's ya going to no lo happen haga. the day that I don't do it anymore. No. 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 Y hasta decimos gloria a Dios, We somos even say glory bendecidos to de God and Dios. we're blessed by Y hasta God. danzamos We como even David. dance like David danced. Dios tenga misericordia de May God nosotros. have David mercy on estaba us. errado al Our creer que life was podía mistaken usar in el thinking mismo that we proceso can del use the same enemigo para process of the traer el enemy to arca bring a the ark Jerusalén. Él to sabía Jerusalem. cómo He los knew filisteos habían how the Philistines transportado el had arca en transported un the carro. ark in a Pensó cart. que él podía He hacer lo thought that he mismo. could do the same thing. Trabajó para ellos. It worked for them. Trabajo para ellos también trabajaron para, o trabajó para ellos It también worked for trabajará them. para It'll nosotros. La also work iglesia for hoy us. piensa lo The mismo, church of today pero thinks the same way, simplemente no but it trabaja, simply does not hermanos. work. No trabaja. It does not La work. iglesia The church, muy familiarizada con las cosas very de Dios. familiarized with the Mucha things of God. gente Many hoy people son como today Usa. Usa are no like pensó en Uzzah. la Uzzah did not santidad think del about the arca. holiness of Él the era ark. hijo de He Abinadab. was Él había Abinadab's visto el son. arca He had toda su seen vida. Y the ark quizás all his life, para and él perhaps era for solo him, una caja. it was just a box. Así hay algunos muy That's how familiarizados some con el are very Evangelio, familiarized con with the la gospel, adoración with y con worship, las and ordenanzas with the de la ordinances Biblia, of the hermanos, Bible. de la iglesia, que han, The church que han that perdido has la lost reverencia the a las reverence cosas de for the Dios. things of Usa God. había perdido el respeto Uzzah had a lo lost sagrado. El arca respect for what is sacred. simboliza The ark o simbolizó de symbolized la presencia de the Dios. presence of Se God. nos olvida que Dios We es un forget Dios that celoso, God is a que jealous requiere God reverencia de su who pueblo requires en su reverence of his casa people, y in en his todo house, lugar. No and se everywhere. atreva a Do ignorar not dare to el ignore mover del the Espíritu move of Santo the de Holy Spirit Dios of God cuando está aquí. when he's here. Oh, hermanos, Oh, brothers and sisters. cuando Dios se está When moviendo, God is moving, es el tiempo cuando todos that's the nos debemos de time when we empapar should all de la presencia be de Él. saturated with the presence Wow. of God. Aleluya. Hallelujah. Esta mañana estaba yo This morning, sintiendo la I was presencia de feeling the Dios presence of fuerte God so moviéndose. strongly moving. Y qué triste que And how sad it algunos was that some people la perdieron, missed out no on la it. They recibieron, didn't receive no it. lograron la They didn't oportunidad. take Dice advantage que of the Dios opportunity. no siempre See, se God mueve igual, doesn't always hermano. move the same way. Dios no God siempre doesn't always, está he's not always en un lugar in a de, place of, oh, alguien está en oh, problemas conmigo. someone's in trouble with me now. Es mi esposa. ¿Ok? It's my wife. Aleluya. Hallelujah. Corte su teléfono, hermano. Turn off your phones. Digo, ¿para qué me dice a mí? Dígale a Why are you ella. telling me? Tell her. Es que le tengo miedo, hermano. I'm scared No to se tell crea. her. No, not really. What? Pero por la razón de ese teléfono vamos a parar But aquí. for the reason of that phone, we're going to Este- stop here. Pero, But it's okay. Pero acuérdese But que la remember, presencia de the Dios presence es of lo God más is the lindo, most wonderful thing, lo más the sagrado, most sacred thing, lo más the poderoso. most powerful. Lo que más usted y yo What you and I necesitamos need es la most presencia de is the Dios presence of siempre God, en nosotros. always in us. Y yo sé que la And I pregunta know that viene the o la question interrogación comes, or the grande question, the viene big que question mark acaso no comes that, vive el Espíritu well, doesn't the Santo Holy Spirit dentro de live nosotros, inside of us? que acaso esa no es la Or isn't presencia del that the Señor. presence of the Lord? Sí, Yes, pero no todo el tiempo le damos el lugar. but not always do we give him his place. Qué triste, ¿verdad? How sad, isn't it?
que teniendo la that manera having the way, no la logremos. we didn't accomplish it. Pero aquí But here, la logramos, we ¿verdad? do. Amen? Allá, Out en there, otra parte, quién somewhere sabe, else, pero who aquí knows? But here, la logramos, ¿verdad? Cuando we la do accomplish presencia it de when the Dios se presence of God mueve moves en este lugar. in this place. Gloria a su nombre. No Glory to His pierda name. Don't miss el out beneficio de la on the presencia benefit de Dios. of the presence of God. Dios tiene un propósito God has a purpose. para nosotros, for hermanos. us. Dios God tiene un tiempo has a time cuando when Él He se mueve moves con un propósito with a purpose para to ayudarnos. help us. Yo le aseguro que I aquí, promise you that en este here, lugar, si in usted this viene place, if enfermo you come y en here ese sick, momento cuando and in Dios that está moment, when moviendo, God is usted moving, empiece a clamar start to al call Señor out to por the su Lord sanidad y for usted va a your ser healing. sano en You ese will be instante, healed in that aleluya. instant. Y usted va a recibir And su you'll milagro que receive usted your miracle necesita. that Dios you need. nunca ha querido has que su never pueblo wanted venga a la His iglesia people to come y to salga church así and como leave entró, the way they sino came que in, salga but lleno that they de may la be presencia filled de Él, with His aleluya, presence. para traer honra y To bring gloria honor allá and donde vamos, glory hermanos. there where we A go. donde usted Wherever vaya you va a go, necesitar la presencia you will de need Dios the en presence of usted God más in real you, que more nunca real than ever antes la había usted tenido. before than you've ever had Necesitamos before. la guianza We need del Señor. the guidance of Ya the no Lord. podemos We can no longer tomar take chanzas que les a llamamos chance, aquí en how we Texas, call yo it no here sé in cómo se Texas. I dice don't en know how you español, say it in Spanish. pero ya no podemos But we tomar can't nosotros take that chance esas anymore chances de tenerlo o no tenerlo, of having si it va a or not trabajar o having, no if va a it's gonna work trabajar. or not. Ya no tenemos We ese don't have tiempo, hermanos. that Ahora time. todo lo que Now, nosotros all somos, that we are, como le dije like ayer, I ¿se said acuerda yesterday, ayer? you remember Que le dije yesterday? que vamos a How I said trabajar we're con going Dios, to no work para with Dios, God, con not Él. for Him, but with Him Vamos a now. unirnos. We're going to come together. Él quiere He trabajar con wants nosotros, to work hermanos. Cuando with us. Jesús When estaba Jesus haciendo la was invitación de making the venir a invitation mí, to come todos unto los me, que all estáis those who cargados y are cansados, weary que and yo burdened, os I haré will give you descansar. rest. Y luego sigue diciendo, And then he únanse continues saying, conmigo para hacer el Come trabajo. together De with otra me so that manera we se can va a do hacer the muy job. pesado, Otherwise, it's going to hermanos. be too hard, Y nos vamos a cansar. and we're going to get tired. Tiene que Él estar en el centro de He todo has lo to que be in nosotros the center hacemos of y todo everything lo that que we do nosotros and somos, everything hermano. that we Se lo are. voy a seguir diciendo, si I'll tengo keep que saying hacerlo it. todo If el I año, have to se say it, lo if I voy have a to tener say it hasta all que ya year, se I'm going to canse say it y until hasta que you're ya tired no of hearing pueda it, and you más can't do it. You can't do any y hasta more que than lo do it. agarre. You just get it. Necesitamos a Dios en We el need centro God de in the todo lo que center of nosotros hacemos. everything Ya that no we do. podemos We can nosotros no pasar, longer llevar el peligro de que run the Dios no risk, esté con the nosotros, danger of hermanos. God No not hay being with tiempo us. para There is eso. no time for that. Necesitamos a Dios en el We need centro de God todo. in the Vamos a center orar. of Padre everything. Let's pray. misericordioso, Merciful Father, en el nombre de in Jesús, Jesus' name, le damos gracias, mi we Padre, thank you, my por Father, todo lo que usted for hace con everything that you nosotros do y en nosotros, for Padre. us and with us, Señor, Father. que a pesar de no Lord, that in merecerlo spite tantas of veces, us Señor, o not nunca, deserving it, que ever, usted como quiera sigue, you Señor, continue, Lord, ayudándonos. Usted como helping quiera us. sigue You llenándonos continue de su filling us gracia, with your de su grace, misericordia, with de your su mercy, amor, with your Señor. love, Lord. Oh Padre Santo, Father gracias God, por la thank you paciencia que for usted the tiene con patience that you nosotros, mi have with Padre. us, my Father. Gracias, mi Dios, Thank you, my God, porque aun cuando because nosotros even somos when we infieles, are usted es unfaithful, fiel con you are nosotros, faithful to Padre. us, Father. Gracias, Señor, que Thank cuando you, Lord, nosotros that when somos we débiles, are usted es weak, fuerte, Padre. you are strong, Gracias, Father. Señor, que cuando Thank you, nosotros Lord, that nos when falta, a we usted le sobra, lack, you Padre have an Santo. abundance, Father Gracias, God. Señor, que usted Thank you, suple Lord, that todas you nuestras supply all necesidades of de our acuerdo a needs sus riquezas en according to your gloria, riches Padre. and glory, Father. Bendice esta Bless congregación, this Señor. congregation, Sana al Lord. enfermo, Heal the Padre. sick, Suple Father. para el Supply necesitado, for those who Señor. are in En need, el Lord. nombre de In Jesús. Jesus' Levanta name, al caído, lift up the Señor. fallen, Ponga Lord. paz en el Put que está peace in the intranquilo, one who Señor. needs En el peace. nombre de In Jesús. Jesus' name. Aleluya. Padre, Hallelujah. ponga Father, gozo put en el que joy está angustiado y for the one triste, who is Señor, in en esta anguish noche, and en el sad. nombre de In Jesús. Jesus' name. Amén, Amen. amén, amén.